Hoy nos sumergimos en una obra que de verdad le dio la vuelta a cómo entendemos la historia. Europa y la gente sin historia, de Eric Wolf. Es un libro que nos obliga a mirar el pasado de una forma radicalmente distinta. Pensemos un momento en la historia que aprendimos. La de las naciones que surjan, que luchan, que triunfan. Casi como si cada una estuviera en su propio universo. Pero, ¿qué pasaría si esa historia de héroes y civilizaciones separadas dejara fuera, a casi todo el mundo? Y para entender de dónde viene esta idea tan revolucionaria, primero hay que conocer al hombre, porque la vida de Eric Wolf fue en sí misma un reflejo de las mismas fuerzas globales que él se dedicó a estudiar. Esta cita es que no podría ser más perfecta. Wolf entendía que su propia identidad no era algo aislado, sino el resultado de una red de conexiones globales. Y esa perspectiva tan personal es la clave de todo su trabajo intelectual. A ver, fíjense en esta cronología. Su vida es un viaje trepidante por el corazón del siglo XX. Nace en Viena, de madre rusa y padre austrohúngaro, y su primera lengua es el francés. Luego tiene que huir de los nazis, se hace refugiado y acaba luchando para el ejército estadounidense en Italia. Y después de todo eso, en la universidad, él y otros veteranos crearon un grupo que, atentos al nombre, llamaron la Sociedad de la Agitación Mundial. Ellos vivieron en carne propia que el mundo era un solo lugar, convulso y conectado. Justo eso. Su propia vida era la prueba. El mundo no era un montón de cuentos separados. Para nada. Era una única y gigantesca red interconectada. Y esa idea, forjada en la guerra y el exilio, se convertiría en el motor de su obra maestra. Entonces, con esa vivencia a cuestas, Wolf mira al mundo académico de su época y se da cuenta de un problema enorme. Ve que disciplinas como la historia o la antropología estaban contando una historia que sencillamente no encajaba con la realidad. Wolf criticó duramente el modelo histórico tradicional. Lo describió de una forma genial como un mundo de bolas de billar. ¿Qué significa esto? Pues que se nos presenta a las naciones y a las culturas como si fueran bolas de billar, sólidas, independientes, que como mucho chocan entre sí pero que nunca se mezclan ni se transforman por dentro. Y aquí lo tenemos en sus propias palabras. Esta imagen de la mesa de billar es potentísima. Nos han contado que las civilizaciones rebotan unas contra otras, sin más, pero Wolf nos dice no. La realidad es mucho más enredada, mucho más compleja y profunda. Y claro, el problema de contar la historia así como una partida de billar es que al final solo nos fijamos en la bola que gana. Es una historia que celebra a unos pocos vencedores y que ignora por completo la red de relaciones que de verdad dieron forma a nuestro mundo. Es, en definitiva, una historia incompleta. Y aquí es donde Wolf pone el dedo en la llaga. Si la historia tradicional deja fuera a tanta gente, la pregunta es obvia. ¿Quiénes son exactamente la gente sin historia? La pregunta parece sencilla, ¿verdad? Pero la respuesta es abrumadora. Deja fuera, básicamente, a la inmensa mayoría de la humanidad. Miren esta lista. Son solo unos pocos ejemplos del libro. Cazadores iroqueses, aldeanos del Amazonas, jefes de África Central, comerciantes de África Occidental, gente de todo el planeta. ¿Qué tienen en común? Que la gran historia, la que se escribe con mayúsculas, los ha tratado como si no tuvieran una historia propia, como si fueran meros extras congelados en el tiempo. Y aquí está la bomba que lanza Wolf. Su argumento, que en su día fue absolutamente radical, es este. Estas sociedades no eran estáticas, ni aisladas, ni mucho menos primitivas, no. Fueron participantes activos, co-creadores del mundo moderno. Sus historias no son un anexo a la historia de Europa, son parte fundamental de la misma y única historia global. Muy bien, la idea es potente. Pero, ¿cómo lo demuestra? ¿Qué herramientas utiliza para dibujar este nuevo mapa de un mundo totalmente conectado? Vamos a verlo. Una de sus herramientas clave es el concepto de modos de producción. Pero ojo, no lo usa para poner etiquetas y clasificar sociedades en cajitas. Para nada. Es una forma de analizar cómo se organiza el trabajo y, sobre todo, quién se queda con los beneficios. Es una herramienta para entender las relaciones de poder económico. Y esta comparación es fundamental. Antes de 1400 dominaba el modo tributario. Los gobernantes extraían tributos por la fuerza para consolidar su poder político. Pero con el capitalismo, la lógica da un vuelco. El objetivo ya no es solo el poder, sino la acumulación sin fin. La riqueza se reinvierte constantemente para generar más y más riqueza. Y es esa dinámica la que va a conectar el mundo entero, a la fuerza. Y aquí lo vemos en acción. La plata de Potosí, extraída con trabajo forzado, no solo enriqueció a España, se convirtió en el combustible de toda la economía europea. El comercio de pieles en Norteamérica no solo vistió a los europeos, transformó por completo a las sociedades nativas. Y la trata de esclavos no solo construyó las economías de América, también forjó nuevos y poderosos estados en África.
Todo estaba conectado. Todo esto es fascinante, pero ¿por qué nos importa hoy? ¿Por qué un libro escrito hace décadas sigue siendo tan increíblemente relevante? Vamos a atar los cablos. Esta frase casi al final del libro es demoledora. Lo que Woolf nos dice es que, al final del día, da igual si tu pueblo ha sido el que cuenta la historia o uno de los olvidados. Todos estamos en el mismo barco, navegando en las aguas del mismo sistema histórico. Nuestros destinos están y siempre han estado entrelazados. Y esa es quizá la gran lección. No podemos entender el mundo de hoy, la globalización, la desigualdad, los conflictos, si seguimos pensando que son historias separadas. La obra de Woolf nos demuestra que todo es parte de una única y gran narrativa de poder y producción que comenzó hace más de 500 años. Y con esto cerramos, con una pregunta final que resuena con fuerza. Si aceptamos que la historia es una sola, que nos conecta a todos, entonces la pregunta clave es, ¿quién tiene el poder de contarla? ¿Y cómo cambia todo cuando empezamos a escuchar a las voces que fueron borradas del relato?